En 1968, un equipo de físicos en Stanford hizo algo que cualquier experimentador reconocería como trabajo de rutina. Dispararon electrones a alta velocidad contra protones y midieron los ángulos de dispersión. No esperaban sorpresas. El protón llevaba décadas siendo tratado como una unidad, esférica, uniforme, sin estructura interna relevante. Los electrones, según todos los modelos disponibles en ese momento, deberían haber rebotado suavemente, como bolitas de papel contra una pelota de plastilina. Algunos rebotaron con una violencia que no correspondía a ningún modelo conocido. Ángulos grandes, transferencias de momento que solo tienen una explicación. El electrón había golpeado algo duro, pequeño, puntual, dentro del protón. No el protón completo, algo dentro. Ese algo tiene nombre, quark. Tiene carga eléctrica fraccionaria, 1/3 o 2/3 de la carga del electrón, valores que ningún experimento anterior había producido y que ninguna teoría de la época consideraba físicamente posibles. Existe dentro de cada protón que ha existido desde los primeros microsegundos del universo, y nadie lo ha visto nunca. Ni una vez, en ningún detector, en ningún acelerador, en ningún experimento diseñado específicamente para intentarlo. Esto no es una limitación de la tecnología actual, que se resolverá con un colisionador más grande. Es una propiedad del sistema. Y entender por qué es una propiedad del sistema, no una limitación, no un accidente, sino una consecuencia necesaria de cómo funciona la fuerza que mantiene los quarks confinados, es exactamente lo que este video va a hacer. Existe una descripción de los quarks que aparece en todos los libros de texto de física de bachillerato, en todos los videos introductorios, en todas las conferencias divulgativas de entrada. Es la siguiente. Los quarks son las partículas elementales que forman los protones y los neutrones. Hay 6 tipos, agrupados en 3 pares: up y down, charm y strange, top y bottom. Un protón contiene 2 quarks up y 1 down. Un neutrón contiene 2 down y 1 up. Se mantienen unidos por partículas llamadas gluones, que son los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Todo eso es correcto como inventario. Es tan incompleto que distorsiona, porque esa descripción trata a los quarks como si fueran objetos, piezas con posición, 3 esferas dentro de una esfera más grande, identificables, contables, localizadas. La imagen mental que produce es la de una bolsa con 3 canicas adentro. Hay una pregunta que esa imagen no puede responder. Si el protón tiene exactamente 3 quarks, ¿por qué cuando se golpea un protón con energía suficiente en un colisionador, aparecen en el detector no 3, sino decenas, a veces cientos de partículas? ¿De dónde salieron? La respuesta destruye la imagen de las canicas de una forma que la mayoría de las explicaciones no se detiene a procesar. El interior del protón no es una estructura estática con 3 ocupantes. Es un sistema en ebullición constante de pares quark-antiquark que aparecen y se aniquilan. Un campo de gluones en intercambio permanente. Una dinámica tan activa que hablar de 3 quarks es como describir la cocina de un restaurante durante el servicio del mediodía diciendo que tiene 3 cocineros. Técnicamente puede ser verdad como recuento, no describe lo que está ocurriendo. Los 3 quarks del libro de texto son el exceso neto, 2 up y 1 down, sobre un mar de creación y aniquilación que no cesa. Son la diferencia entre lo que hay y lo que se destruye, no un inventario de los ocupantes del protón. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la masa del protón, los 938 megaelectronvoltios que aparecen en las tablas, no proviene de 3 partículas con esa masa combinada. Los quarks up tienen masas del orden de 2 megaelectronvoltios, los quarks down alrededor de 5,
La suma de las masas de 2 up y un down es aproximadamente 9 megaelectronvoltios. El protón tiene 938. La diferencia, más del 99% de la masa de cada protón, de cada neutrón, de casi toda la masa de cada átomo que forma cualquier objeto material que puedas tocar, no está en los quarks. Está en el campo. Está en la dinámica del confinamiento. Para entender de dónde viene esa masa, hay que entender primero qué confina los quarks. Y la fuerza que lo hace tiene una propiedad que no tiene ninguna otra interacción conocida en la física. No se debilita con la distancia. Se fortalece. La fuerza gravitacional entre dos objetos cae con el cuadrado de la distancia. La fuerza electromagnética también. La fuerza nuclear fuerte, a escala de quarks, hace lo contrario. Cuanto más intenta separar dos quarks, más fuerte se vuelve la fuerza que los devuelve. La estructura de esa fuerza no es esférica como la gravedad, es tubular. Los gluones, las partículas que portan la fuerza fuerte, no se dispersan uniformemente en todas direcciones desde el quark. Se concentran en un tubo de flujo entre los dos quarks, como si hubiera una banda elástica que los conecta y que acumula tensión proporcional a su longitud. Una banda elástica ordinaria, si se estira suficiente, se rompe. El tubo de gluones, cuando acumula suficiente energía, hace algo diferente. Esa energía, en la equivalencia entre masa y energía, crea un par nuevo de quark y antiquark. En lugar de tener un quark libre al final del estiramiento, tienes dos hadrones nuevos, cada uno con sus quarks confinados adentro. El intento de extraer un quark del protón produce más protones, o más mesones, o más partículas compuestas de quarks. Nunca un quark solo. A esto se le llama confinamiento de color. Y es la razón por la que el experimento de Stanford de 1968 pudo ver que los quarks existían, mediante el ángulo de rebote de los electrones. Pero ningún experimento posterior ha podido sacar uno. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que toda la evidencia experimental de la existencia de los quarks es indirecta. Sabemos que están ahí porque el comportamiento de las colisiones solo se explica si están ahí, no porque los hayamos aislado, medido en reposo, fotografiado ni pesado directamente. El objeto más fundamental de la materia ordinaria, conocido por la física, es también el único objeto cuya existencia nunca ha sido verificada de forma directa. Anotamos el resultado. Continuamos el trabajo. Los gluones tienen una propiedad adicional que los hace diferentes a todos los demás portadores de fuerza de la física. Interactúan entre sí. Los fotones, portadores de la fuerza electromagnética, se cruzan sin afectarse. Puedes tener 1.000.000 de rayos de luz en el mismo espacio y no interactúan entre ellos en ninguna forma detectable a las energías ordinarias. Los gluones, en cambio, se acoplan entre sí. Un campo de gluones es un campo que se modifica a sí mismo. Esto tiene una consecuencia matemática que hace que las ecuaciones de la fuerza fuerte sean fundamentalmente distintas de las del electromagnetismo. No son lineales. Y esa no linealidad es exactamente lo que hace que el confinamiento sea posible y lo que hace que las ecuaciones sean tan difíciles de resolver. La teoría que describe los quarks y los gluones se llama cromodinámica cuántica, QCD. Fue desarrollada en los años 70 del siglo pasado y es, por la métrica de precisión de sus predicciones en los regímenes donde puede ser aplicada, una de las teorías físicas más exitosas de la historia de la ciencia. En el régimen de alta energía, colisiones donde los quarks se comportan casi como partículas libres, una propiedad que se llama libertad asintótica, las predicciones de la QCD han sido verificadas experimentalmente con precisiones de partes por millón. El acuerdo entre teoría y experimento en este régimen es de una calidad que pocas teorías en la historia de la física han alcanzado. En el régimen de baja energía,
el régimen donde los protones y los neutrones existen como objetos estables, donde el confinamiento opera, donde ocurre el 100% de la química ordinaria. La QCD produce ecuaciones que no son resolubles analíticamente. El problema es la constante de acoplamiento. En alta energía, las interacciones entre quarks son débiles. La constante de acoplamiento es pequeña y se pueden usar técnicas de expansión perturbativa, donde cada término de la serie es una corrección pequeña a la anterior. La serie converge. Los cálculos son posibles. En baja energía, la constante de acoplamiento es del orden de la unidad. Las interacciones son fuertes. La expansión perturbativa no converge. Los términos de la serie no se hacen más pequeños. El método que funciona para el electromagnetismo y que ha producido algunas de las predicciones más precisas en física, simplemente no funciona para los protones en las condiciones en que los protones existen. Lo que se hace en la práctica se llama lattice QCD, QCD en la red. El espacio-tiempo se discretiza en una cuadrícula de puntos. Las ecuaciones se resuelven numéricamente en esa cuadrícula y los resultados se extrapolan al límite continuo. Es un método computacional, no analítico. Un cálculo de precisión para un solo protón puede requerir semanas de tiempo en supercomputadoras entre las más potentes disponibles en cualquier institución de investigación del mundo. El valor de 938 megaelectronvoltios que aparece en las tablas de propiedades del protón fue determinado experimentalmente. La derivación teórica completa de ese número desde los principios de la QCD, sin aproximaciones, sin recurrir a datos experimentales como input, es uno de los 7 problemas del milenio del Clay Mathematics Institute. $1 millón para quien lo resuelva con rigor matemático suficiente para satisfacer el criterio de verificación del instituto. Ese premio no ha sido reclamado. Y hay un segundo problema del milenio en este campo, que es más perturbador aún: el confinamiento mismo. El hecho de que los quarks no aparezcan libres, la propiedad más característica de la fuerza fuerte, la que define el comportamiento de toda la materia hadrónica, no ha sido demostrado matemáticamente desde los principios de la QCD. Sabemos que el confinamiento existe porque los experimentos lo muestran sin excepción desde 1968. No hemos visto un quark libre en ningún detector, en ningún acelerador, en más de 50 años de intentos. Pero demostrar que la QCD implica necesariamente el confinamiento, que no existe ninguna solución de las ecuaciones que permita quarks libres, eso no está hecho. La teoría que mejor describe los quarks predice el confinamiento en todos los cálculos numéricos aproximados. No lo demuestra. Permíteme formular esto con la precisión que merece. La propiedad más fundamental del objeto más fundamental de la materia ordinaria, la razón por la que los quarks no pueden ser extraídos, existe como hecho experimental verificado y no existe como consecuencia demostrada de la teoría que la describe. Tenemos la observación. No tenemos la demostración. Esa distinción no es semántica. En física, la diferencia entre lo vemos en todos los experimentos y lo podemos derivar desde la teoría es la diferencia entre una regularidad empírica y una ley. El confinamiento, hasta que no se ha demostrado, es técnicamente una regularidad empírica con más de medio siglo de evidencia y sin excepción conocida. No una ley derivada. Siéntate con eso un momento. No para que te produzca asombro, para que comprendas qué significa realmente decir que la física sabe algo. Algún comité académico en algún momento decidirá que eso es suficiente base para afirmar que lo entendemos. La historia sugiere que esos comités tienen criterios propios. Los quarks tienen una propiedad llamada color, no en el sentido visual del término. La palabra fue elegida por analogía estructural, no por relación con el espectro electromagnético. La carga de color tiene 3 valores: rojo, verde, azul, con sus 3 anticolores correspondientes.
La combinación de los tres valores positivos da color neto 0, blanco en la terminología del campo. Todo hadrón observable, todo protón, neutrón, mesón, barión, tiene color neto 0, siempre, sin excepción. No existe ningún objeto macroscópico ni ningún objeto subatómico que haya sido detectado con carga de color neta. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la carga de color no es una propiedad que se pueda aislar ni acumular. No hay equivalente macroscópico de la electricidad estática para el color. La fuerza fuerte no produce campos de color a larga distancia de la misma manera en que la electricidad produce campos eléctricos. El confinamiento de color es la razón por la que la fuerza fuerte solo opera dentro del núcleo atómico y no a distancias mayores. La simetría que organiza estos tres valores de color, llamada simetría SU3 en la formulación matemática de la QCD, es estructuralmente la misma clase de simetría que organiza la fuerza electrodébil. El modelo estándar completo de partículas es una construcción de simetrías anidadas. U1 para el electromagnetismo, SU2 para la fuerza débil, SU3 para la fuerza fuerte. La naturaleza, en su nivel más fundamental conocido, está organizada según estructuras de simetría matemática que los físicos no eligieron, las encontraron, con considerable sorpresa en algunos casos. Los mismos grupos matemáticos, SU2, SU3, aparecen en cristalografía, en la teoría de la estructura de sólidos, en ciertos sistemas de notación musical y en modelos de arquitectura reticular medievales completamente independientes de cualquier consideración física. Fueron estudiados por matemáticos que no tenían ninguna razón para creer que describían algo real. La distinción entre matemática pura y descripción de la naturaleza, en este punto específico, se vuelve difícil de mantener con precisión. Hay además una hipótesis activa, no confirmada, pero no descartada, con evidencia experimental parcial, que algunos grupos de física teórica siguen evaluando, de que los quarks no son fundamentales, que tienen estructura interna. Los modelos más elaborados los llaman prequarks o richones, partículas hipotéticas más pequeñas cuya combinación produciría los quarks conocidos, de la misma manera en que los quarks producen los protones. Si eso fuera correcto, la cadena del siglo XX, moléculas compuestas de átomos, átomos compuestos de núcleos y electrones, núcleos compuestos de protones y neutrones compuestos de quarks, sería solo el cuarto nivel de una regresión sin fondo conocido. Cada capa que abrimos revela una capa anterior. Nadie ha encontrado el fondo. La pregunta ¿de qué está hecha la materia? No tiene, en este momento, una respuesta estable. Primera pregunta sin respuesta. ¿Por qué hay exactamente 3 generaciones de quarks? El modelo estándar describe 6 quarks en 3 pares, up-down, charm-strange, top-bottom, pero no hay ninguna razón teórica para que sean 3 y no 2, 4 o cualquier otro número. El top quark, descubierto en 1995 en el tevatrón del Fermilab, tiene una masa de 173 gigaelectronvoltios, casi 200 veces la masa del protón. No existe ninguna derivación desde primeros principios que explique por qué esa masa es la que es. El patrón de masas entre generaciones. ¿Por qué el charm pesa más que el strange? ¿Por qué el top pesa órdenes de magnitud más que el up? No tiene explicación teórica. Es lo que los experimentos miden. Segunda pregunta sin respuesta. ¿Dónde está la antimateria? El Big Bang produjo, según todos los modelos, quarks y antiquarks en cantidades iguales. Si eso fue así, se habrían aniquilado por completo y el resultado sería un universo lleno de fotones y de ninguna otra cosa. El hecho de que exista cualquier objeto material, cualquier estrella, cualquier núcleo atómico, implica que hubo una asimetría inicial entre quarks y antiquarks del orden de una parte en 10.000 millones. Una parte sobrevivió, el resto se eliminó mutuamente. El mecanismo que podría producir esa asimetría, la violación de CP, la ruptura de la simetría entre materia y antimateria, existe en el modelo estándar.
pero en una magnitud 10 órdenes de magnitud inferior a la necesaria para explicar la diferencia observada. La materia del universo visible no debería existir. La física no sabe por qué existe. Al principio, el quark era la respuesta, la unidad final, el componente último de la materia ordinaria que la física había podido identificar. Lo que es en realidad una excitación de un campo cuántico que nunca aparece sola, confinada por una fuerza que no tiene equivalente en ninguna otra interacción conocida, cuya masa individual es negligible comparada con la masa que genera el sistema al estar confinado, descrita por la teoría más precisa de la física en regímenes donde se puede aplicar, y no calculable desde esa misma teoría en el régimen donde los objetos que esa teoría describe existen, cuya propiedad más característica, el confinamiento, existe sin excepción en más de 50 años de experimentos y no ha sido demostrada desde los principios de la teoría que la predice. El objeto más pequeño que compone la materia visible es también el objeto que más precisamente ha trazado la distancia entre lo que una teoría puede predecir y lo que puede demostrar. Eso no es un fracaso. Es lo que ocurre cuando una descripción científica está en contacto real con algo que no construyó.